Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva cápsula de Fundamentos de la Robótica. Soy su ayudante Daniel y el día de hoy vamos a aprender sobre control, teoría de control para sistemas robóticos para ser más exactos. En particular vamos a aprender sobre la implementación de un control PID y vamos a hacer un ejemplo práctico implementándolo en el simulador de un dron que preparamos la ayudantía número 2. Así que eso, sin más preámbulos, vamos a darle un poco explicándoles qué es el control. La teoría de control nace entonces bajo la necesidad que nosotros tenemos de, como su nombre lo indica, controlar los sistemas robóticos que poseemos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un automóvil y quiero que se mueva a determinada velocidad, entonces voy a tener que desarrollar un controlador que me permita que el automóvil pueda llegar a esa velocidad manipulando una cierta variable. En general, los diagramas de control tienen esta forma. A few moments later. Esta forma de aquí. Entonces, si es que estudiamos este diagrama, nos vamos a dar cuenta de que nuestro sistema tiene lo que una entrada, que vamos a llamar UDT, va a tener una salida, que llamamos IDT, y va a tener un cierto error, que vamos a llamar EDT. En el caso de nuestro dron, nosotros podríamos decir que la entrada son las revoluciones por minuto del motor. Y bueno, en el caso de nuestro dron, vamos a querer controlar la altura en que se encuentra para mantenerlo estable en una cierta posición. Por tanto, la salida de nuestro sistema estudiada va a ser la altura. Y ojo, este sistema de control se llama control retroalimentado. ¿Y por qué es eso? Es porque nuestra salida, además, está circulando y bueno, va a ser captada por un cierto sensor y nos va a servir para el cálculo de nuestro error. Muy importante esto, ya que nuestro error será aquel que le diga al controlador que vamos a implementar en qué proporción tiene que variar nuestra entrada, que serían las revoluciones por minuto. Entonces, sabiendo cómo funciona un sistema de control retroalimentado, vamos a explicar la forma más básica de hacer un control retroalimentado que corresponde al control proporcional, que es esta, la P. Básicamente, lo que hará el control proporcional será ponderar el error que nosotros contenemos por una cierta constante, y en base a eso, cambiar nuestro sistema. Entonces, si es que yo tengo un dron y quiero que se encuentre, por ejemplo, a este punto, nosotros vamos a calcular un delta de distancia en el eje Y, y ese va a ser igual a nuestro error. Y luego vamos a ponderar una constante de proporcionalidad por nuestro error, y en base a eso obtendremos nuestra salida. El comportamiento de esto, si es que nosotros calibramos bien nuestra constante de proporcionalidad, generalmente dará una curva un poco de esta forma. Y nos daremos cuenta de que nuestro controlador lamentablemente nunca alcanzará el valor deseado, que sería el h de referencia en este caso, y se encontraría aquí, sino que va a alcanzar un valor un tanto menor. Por tanto, siempre existirá lo que nosotros llamaremos un error en régimen permanente. Esto quiere decir un error que cuando el tiempo tende a infinito va a seguir siendo de esa dimensión. Es decir, este controlador nunca, o al menos no generalmente, llegará al valor deseado. Y es por eso que nace la necesidad de la segunda parte del control, el control integrativo. El control integrativo trata de solucionar el problema que tiene el control proporcional, sumando a lo largo del tiempo la cantidad de error que ha existido en el sistema. Es decir, mientras más tiempo pase yo con una tasa de error permanente, más va a crecer mi error acumulado. Básicamente lo que el control integrativo está haciendo es calcular toda esta área y multiplicarla por una constante de proporcionalidad llamada KI. Entonces tendremos KI multiplicado por el error acumulado, como dijimos anteriormente, y la curva, en vez de comportarse así, va a empezar a comportarse algo así, comenzando entonces a oscilar alrededor de nuestro punto objetivo. ¿Cuál es el problema de esto? Que nuestro sistema entonces va a estar oscilando. ¿Y por qué oscila? Porque el error en un comienzo del sistema va a ser muy grande. Y como el error va a ser muy grande, va a tener mucho error acumulado antes de poder empezar a disminuirlo una vez que se pase. Ya que por aquí el error siempre será positivo y por acá el error siempre será negativo. Entonces, por ejemplo, en este instante de tiempo va a tener un error igual a 30. Y este error va a tener que ir disminuyendo a la medida que avanza en el tiempo y se pasa de este punto hasta llegar a 0 aquí y volver de nuevo hasta acá. Y por eso el controlador va a tardar bastante tiempo en ajustarse. En todo caso, nosotros siempre vamos a intentar regular los parámetros de nuestro control integrativo para que sobreoscile lo menor posible. Cuando nuestro sistema diste del punto objetivo que nosotros le queremos otorgar, vamos a llamarlo sobreoscilación. En base a la necesidad de poder contrarrestar esta sobreoscilación que se da debido al control integrativo, creamos lo llamado control derivativo,
¿Qué hace el control derivativo? El control derivativo trata de oponerse a un cambio en la dirección de movimiento en el sistema. Esto quiere decir que si mi dron se encuentra viajando con una velocidad vertical hacia este punto de aquí y se va acercando, mientras más se reduzca mi error, mientras mayor sea mi tasa de reducción del error, más va a actuar mi control derivativo, ya que lo que está haciendo es calcular la derivada de mi error. Por ejemplo, en el caso de un controlador proporcional, nos vamos a dar cuenta que la derivada de nuestro error es muy alta en este caso, y el punto de acá es muy baja. Lo mismo se da en el control integrativo. Si es que nosotros tenemos una señal así, nos vamos a dar cuenta que en este punto de acá, la derivada, es decir, la pendiente con la que mi error va a estar creciendo, también va a ser muy grande. Y lo que tratamos de hacer entonces es de amortiguar un poco esta señal y que en vez de comportarse de esta forma, la rebajemos para ser completamente plana. Claramente estas son las intenciones del control derivativo y estos parámetros tienen que ser regulados para que nuestro sistema pueda alcanzar el punto del equilibrio, que en este caso sería el punto de acá. Y también es muy importante mencionar que cuando nosotros implementamos un controlador, generalmente nuestro sistema quizás no alcance el punto perfecto que queremos de referencia, pero sí tendrá un delta de error muy pequeño. Es decir, si yo quiero alcanzar 10 metros de estatura con mi dron, quizás yo llegue a los 9 metros con 99 centímetros, pero no a los 10 metros instantáneamente, aunque este error podría quizás ajustarse a lo largo del tiempo. Otra cosa que es relevante a considerar es el tiempo de respuesta que tiene nuestro sistema. Si nos damos cuenta, existe una diferencia, un delta de tiempo, entre el momento en que nuestro sistema comienza su respuesta y hasta que llega al punto que nosotros deseamos que alcance. Nosotros podemos variar este tiempo regulando las distintas constantes de nuestros controladores, pero en general el comportamiento de nuestro sistema se va a adecuar un poco al contexto que deseamos. Si queremos un dron que, por ejemplo, no sobreoscile o no se pase del punto de arriba, sin importar cuánto tiempo se demore en llegar hasta una cierta estatura, entonces nos convendrá mucho más reducir el parámetro KI e incrementar el control proporcional y un poco el derivativo. En cambio, si queremos un controlador que sea muy rápido en llegar a un cierto punto, y no nos importa de que si, por ejemplo, quiero que esté a 10 metros de estatura, se pase 1 metro, después vuelva a bajar como 0,5 metros y oscile un poco hasta encontrar el punto de equilibrio, entonces podríamos incrementar mucho más nuestro constante de integración y reducir un poco nuestro control derivativo. Ahora bien, la teoría de control no es necesariamente una ciencia muy exacta en donde si nosotros queremos un cierto output, nosotros vamos a poder calcular con una cierta forma los inputs, o al menos no es tan sencillo hacerlo. Por tanto, los valores para las constantes de nuestro controlador en general tendrán que ser obtenidas de forma experimental. Y es eso mismo lo que vamos a hacer a continuación, ya que les preparé un ejemplo en Python de implementar el control PID sobre nuestro dron para que se estabilice en base a una cierta altura, y encontraremos en conjunto los parámetros necesarios para que esto lo haga de forma eficiente. Y bueno, aquí estamos de vuelta entonces en Visual Studio con el mismo código que hicimos en la ayudantía número 2 sobre simulación, exactamente el mismo. Y lo que haremos será implementar un control proporcional sobre nuestro sistema. Actualmente, si yo hago que mi dron tenga, por ejemplo, unas 6.000 revoluciones por minuto de forma constante, observaremos que nuestro dron va a seguir subiendo hasta el infinito y más allá, y no se va a nivelar en un cierto punto que nosotros deseamos. Si bien es importante ver cómo nuestro sistema se comporta en el mundo real, también hay que entender que nosotros no vamos a estar 10 minutos mirando una simulación en Python para poder observar cómo se comporta nuestro sistema. Y por eso es importante también saber integrar estos modelos que nosotros generamos, y por eso también es importante saber integrar estos modelos que nosotros generamos y mostrar los resultados en una gráfica. Entonces, para no estar mirando constantemente una simulación en tiempo real, nosotros lo que haremos será integrar el modelo dinámico de nuestro sistema a lo largo de un cierto intervalo de tiempo. En este caso, este código de acá, para una entrada de 6.000 revoluciones por minuto, lo que hará será calcular la integral de nuestro sistema durante 20 segundos, dividiéndolo esto en 10.000 intervalos distintos de tiempo. Es decir, que los 20 segundos va a estar subdividido en 10.000 partes. Y va a calcular la integral de nuestro sistema, es decir, el comportamiento de este. Y vamos a obtener este gráfico de acá, que si nos damos cuenta, entonces a una entrada de 6.000 revoluciones por minuto, lo que pasará será que nuestro dron seguirá subiendo y seguirá subiendo hasta el infinito y más allá, y no tiene intenciones de parar. ¿Qué nos permite saber esto? Nos permite saber más o menos como a qué valor nuestro dron empieza a elevarse. Entonces nosotros podemos experimentalmente descubrir que como desde las 5.800 revoluciones por minuto, nuestro dron va a empezar a subir. En este caso, a las 5.860, nuestro dron se mantiene estático en el suelo,
Pero si yo subo esto a 5.900, nos vamos a dar cuenta que la respuesta de nuestro dron va a ser positiva y va a empezar a ascender. Solo por motivos de simplicidad, nosotros vamos a diseñar un controlador que nos permita regular las revoluciones por minuto que está haciendo el motor de nuestro dron desde 5.800 revoluciones por minuto. Y esto es una convención personal, es una forma que yo hice para implementar mi controlador, y también se puede implementar un controlador directamente sin sumarle una cierta cantidad constante. Pero para hacer las cosas un poco más fáciles y estudiar nuestro sistema, yo decidí hacer un controlador que parta sumándole entonces 5.800. Pero bueno, ahora que tienen más o menos una idea de cómo podemos estudiar la respuesta a nuestro sistema, vamos a continuar implementándolo entonces en nuestro código base de la clase pasada. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Tenemos que definir dos variables nuevas. Una variable error, que nos va a medir cuánto es la diferencia entre el estado deseado y el estado actual, y también tendremos que definir nuestra variable KP, que va a ser nuestro control proporcional para el sistema. Y bueno, claramente tendremos que definir nuestro valor de referencia para la altura, que en este caso diremos que será 10 metros. Diremos que nuestro sistema entonces alcance los 10 metros de altura. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros nos vamos directamente a la parte en donde se actualiza el estado de nuestro sistema, y bueno, además de hacer global las variables KP, el error y nuestra referencia para la altura, nosotros vamos a calcular nuestro error para un determinado instante de tiempo. Si recuerdan, la función updateState lo que hace es que hace transcurrir un instante de tiempo en nuestro sistema. Entonces nosotros calcularemos nuestro error para ese determinado instante, que será igual a el h de referencia menos el h actual, y luego calcularemos nuestras revoluciones por minuto por lo que habíamos dicho antes, 5.800 más la constante de proporcionalidad multiplicada por el error. Y ahí tendremos las revoluciones por minuto que nosotros le queremos asignar a nuestro sistema. Ahora tenemos que encontrar un parámetro para KP. Anteriormente habíamos probado con 170 y la respuesta pareció ser bastante buena, así que vamos a ver cómo se comporta nuestro sistema. Y así de fácil, realmente con 5 líneas de código ya implementamos lo que es un controlador proporcional. Es bastante sencillo y funciona relativamente bien. Si es que yo no quiero un margen de precisión tan grande, la verdad es que hace una pega bastante buena. Pero nosotros queremos, a lo mejor por especificaciones de algún cliente o por la naturaleza de nuestro sistema, llegar exactamente a 10 metros de altura. Entonces, ¿qué haremos nosotros? Nosotros implementaremos nuestro KI, nuestro control integrativo. Y usaremos de parámetro, entonces, el 3, si no me equivoco. Sí, estamos usando 3. Entonces tendremos que crear nuestra constante y además tendremos que crear el error acumulado, que vamos a llamarlo acum_error. Entonces nosotros lo incluiremos como variable global junto a KI, y para cada instante de tiempo lo que haremos será decir que el error acumulado, le sumaremos entonces el error actual. Normalmente, para un sistema no es recomendable dejarlo solamente así, sino que nosotros le ponemos lo que se llama un techo y un suelo a nuestro error acumulado. Porque imagínense que, por ejemplo, yo tengo un dron, que es este vaso de aquí, y yo quiero que alcance una cierta altura. Por ejemplo, la línea de mi pelo. Si es que yo mantengo con fuerza el dron en esta posición de acá y no lo dejo reaccionar, mi dron va a estar constantemente acumulando el error del sistema. Y va a ser un valor tan grande que cuando yo finalmente lo libere, mi controlador va a salir disparado, porque va a estar multiplicando una KI por un error acumulado muy grande. Entonces, normalmente lo que nosotros hacemos es que le ponemos un techo y un suelo, un valor máximo y un valor mínimo que pueda alcanzar. En mi caso en particular, yo lo que voy a hacer será otorgarle como techo el valor de 10.000 y como suelo el valor de 0, que nuestro motor no gire. Entonces diríamos, if el error acumulado es mayor a 10.000, entonces el error acumulado es 10.000. Si es que el error acumulado es menor a menos 10.000, y me corrijo, nosotros diremos que el error acumulado es menos 10.000. Me está confundiendo con el techo que también se le pone a las revoluciones por minuto. Entonces diremos lo mismo. If las revoluciones por minuto son mayores a 10.000, las revoluciones por minuto serán 10.000. Si es que
las revoluciones por minuto son menores a 0, claro. Si son negativas, porque nuestro sistema quiere que sean negativas, entonces diríamos que las revoluciones por minuto serán 0. Y si no me equivoco, estas son las cotas que les puse en el controlador que desarrollé. Exactamente. Perfecto. Sabiendo eso, entonces queda básicamente sumarle a las revoluciones por minuto en nuestro sistema un factor KI por el error acumulado en nuestro sistema. Y listo, tendremos un control integrativo que funcione relativamente bien. Hola, Daniel del futuro acá hablando. Comentar que en esta sección de acá, cuando estoy sumando el error acumulado, el error actual, se me olvidó multiplicarlo por la cantidad de tiempo que ha pasado, ¿ok? Tenemos que multiplicar el error por la cantidad de tiempo que ha pasado, porque como nuestro tiempo, nuestros intervalos, periodos entre cada instante de tiempo, no son constantes, porque estamos simulando, y van a ser levemente variables, nuestro error que vamos a estar sumando tampoco tiene que ser el mismo. Entonces, ahora tomando esto en cuenta, si es que nosotros ejecutamos nuestra simulación, nos vamos a dar cuenta de un comportamiento bastante más normal para lo que vendría siendo un controlador. Sobreoscila, sí, sobreoscila como 1 metro en cada dirección, pero nos vamos a dar cuenta que a medida que avanza el tiempo va a converger de mucho mejor manera en el punto deseado. Por ejemplo, ya está aproximadamente a unos 90 centímetros no, 9 centímetros, 10 centímetros en verdad, del punto deseado, que la verdad es que no es tanto. Ahora está a 9 centímetros y se va acercando cada vez más. ¿Cómo evitar esta sobreoscilación? Esta sobreoscilación la podemos evitar usando el control derivativo, que va a ser nuestra KD, que va a ser el nuevo parámetro que vamos a añadir y que va a valer 140 en este ejemplo. Esto lo obtuve como observando la respuesta del sistema y no hay ninguna ciencia cierta para obtenerlos, o al menos ninguna que yo conozca. Y entonces para esto tendremos que definir la variable del error anterior. Vamos a incluirlo dentro de nuestros parámetros globales, junto a KD, y diremos que entonces el error anterior va a ser igual al error del instante anterior, que es justo antes de que se actualice la variable. Y luego diremos que nuestro delta de error, que es un parámetro que me faltó incluir, que es básicamente la derivada de nuestro error. Entonces nuestro delta de error va a ser igual a nuestro error actual menos el error anterior, y todo esto partido en la cantidad de tiempo que ha pasado. Esta es la fórmula para calcular la pendiente de una recta, y nada nuevo bajo el sol, nuevamente. Entonces, nosotros ahora tenemos este delta de error, y si le sumamos KD multiplicado por delta de error, vamos a observar una respuesta a nuestro sistema mucho más correcta y que va a sobreoscilar bastante menos. El problema, y lo que me faltó implementar, es que hay veces que nuestro delta de tiempo, la cantidad de intervalo de tiempo que ha pasado entre dos instantes de la simulación, es tan, pero tan pequeño que va a ser aproximadamente 0. Y esto va a generar que nuestro delta de error esté dividido por 0. Y esto no es correcto, entonces lo que hacemos es que le sumamos un pequeño margen, una pequeña cantidad de tiempo a nuestro delta para que no tenga problemas. Ahora sí, corremos nuestro código y nos damos cuenta que nuestro sistema, claro, sobreoscila un poco, pero sobreoscila bastante menos y llega a los 10 metros de forma más rápida y con una menor tasa de sobreoscilación, básicamente. Si nosotros queremos estudiar más en profundidad cómo se comporta el sistema, en vez de usar este simulador de aquí, vamos a utilizar la respuesta de nuestro sistema que tenemos acá, con el parámetro KD 140, nos vamos a dar cuenta que, al menos en lo que parece ser esta simulación de aquí, nuestro sistema no sobreoscila. Ahora bien, es importante notar esto. Los deltas tiempo que nosotros estamos usando en nuestra simulación son un valor constante. Es la cantidad de tiempo que nosotros estamos usando partido la cantidad de intervalos de tiempo que nosotros queremos generar. En cambio, en esta simulación, si es que nosotros le pedimos que nos imprima nuestro delta t, nos vamos a dar cuenta que no son valores para nada consistentes. Si se fijan, y lo voy a mostrar aquí en la terminal, son valores como 0,04, después 0,06, después 0,02, después 0,04. Y no son valores tan consistentes, son más o menos por el orden del doble o la mitad en veces. Ahora bien, ustedes se preguntarán, Daniel, ¿cómo lo hiciste para calibrar tu control proporcional, tu control PID,
Bueno, la respuesta es estudiando la respuesta de nuestro sistema. Por ejemplo, yo lo que hice aquí fue poner estos parámetros en cero y estudiar la respuesta hasta lograr un valor más o menos deseable en donde se estabilice en un cierto punto. Luego lo mismo, le añadí el control integrativo y estudié la respuesta de nuestro sistema para que tendiera más hacia el valor de 10. Aquí se nota un poco. Y luego le añadí nuestro control proporcional, que es 140, para poder aplanar esta sobreoscilación y que me quede una curva más o menos de esta forma de acá, que tiende más o menos hasta el 10 de valor. Entonces les preparé este código acá, que ya se está ejecutando, que básicamente muestra cómo nuestro sistema responde a ir variando de distintas formas los constantes de nuestro controlador PID. El programa se demora un tanto en cargar, ya que lo que hace es que calcula como 600 muestras de cómo se comporta el sistema, de 15 segundos con 15.000 intervalos cada una. Ahí pueden hacer un poco la matemática, 15.000 por 600, quizás aparece en la pantalla el número o algo, pero eso, se demora un tanto en correr, pero igual el código va a estar subido, así que pueden correrlo ustedes con quizás un poco menor margen de detalle, pero la animación es bastante chora, no les voy a mentir, se ve bastante entretenido, así que voy a esperar ahora y les voy a mostrar entonces cuando cargue. Y bueno, acaba de cargar entonces la respuesta a nuestro sistema. Si recuerdan, este es el gráfico de cómo responde una vez que encontramos los parámetros, pero también es importante ver cómo el sistema va respondiendo a medida que vamos incrementando cada uno de ellos. Entonces partiremos con el control proporcional. Si se fijan, el sistema se va estabilizando por un valor debajo de 10 y luego comienza a sobreoscilar un poco. Luego, usando el control integrativo, podemos desplazar esta distancia al final para que llegue a los 10 metros de altura. Y luego, usando el control derivativo, vamos bajando esta pendiente de acá hasta llegar a el controlador que encontramos acá. Este quizás no es el mejor controlador para el sistema. Hay mil y un combinaciones distintas para los parámetros. Pero bueno, esta es una que me funciona a mí y da cuenta de una respuesta bastante buena, ya que no sobreoscila tanto y dentro de todo es relativamente rápida para el sistema. Ahora, como vimos, realmente no es tan como se muestra en las simulaciones, pero sí da una cuenta de cómo implementar un buen controlador para esto. Entonces, claro, el código del que acabamos de programar es este que está acá, que está comentado, es exactamente lo mismo, también va a estar subido abajo. Y me di un paso extra y lo que traté de hacer fue que yo pueda hacer clic, básicamente en algún punto, me tome la posición de mi mouse, me extraiga el eje Y y me lo transforme a coordenadas en la pantalla. Y entonces me haga llegar hasta ese punto que sea mi nueva referencia de altura, básicamente. Entonces, usando este mismo controlador que usamos anteriormente, voy a poner una cierta referencia. Y ojo que le voy a decir que si usa el controlador, lo mismo aquí, cuando aprieto el mouse, le voy a decir controller igual true, que sea una variable global. Perfecto. Y si es que ejecuto este código, entonces le debería tener un punto de referencia a mi sistema y que llegue hasta él. Entonces ahora quiero que llegue hasta 14,15 metros de altura. Podría haber hecho que se mostrara en pantalla quizás el objetivo. ¿Saben qué? De hecho, lo voy a programar. Denme 2 segundos. Perfecto, entonces ahora nuestro valor de referencia debería mostrarse en color rojo debajo de nuestro valor de revoluciones por minuto. Entonces en este caso queremos que esté a 10 metros de altura, luego queremos que esté a 5,5 metros de altura y nuestro sistema lentamente va acercándose. Quizás queremos que vaya más arriba, entonces le ponemos 14,5 metros de altura que queremos que esté. Y bueno, así continuamos, le podemos poner hartos valores de referencia, podemos cambiarlo dinámicamente y vemos que nuestro sistema se confunde un tanto. Y bueno, también es importante notar que mientras mayor sea la distancia a la que nosotros queremos que nuestro sistema vaya, mayor va a ser la sobreoscilación que este va a tener, porque va a tener mucho error acumulado, porque va a tener que estar navegando por una mayor cantidad de tiempo. Entonces, si se fijan, aquí sobreoscila bastante. La motivación para esto es mostrarles básicamente cómo responde el sistema y también que se pongan creativos y que puedan hacer cosas distintas mezclando más de un solo controlador dentro del mismo sistema
Y es bajo ese mismo contexto que yo dije, claro, mi sistema llega muy bien cerca del punto, es decir, está siendo muy, muy exacto, o sea, muy preciso, pero no está siendo tan exacto, no está llegando exactamente al punto donde yo quiero que llegue. Entonces yo lo que hice fue básicamente encontrar los parámetros para un segundo controlador. Aquí mismo, calculando la respuesta, dije, ya, en vez de estar ahora a 0 metros y querer llegar a 10, le dije, oye, yo ahora estoy a 9,5 metros quizás, y quiero llegar a 10 metros de altura. Entonces, con estos parámetros de acá, la respuesta no es tan buena. Nos damos cuenta de que es una respuesta lenta y un tanto no tan eficiente. Entonces, lo que hice fue encontrar una segunda serie de parámetros que nos damos cuenta que son brutales en proporción a los otros. Son 11.000, 14.000, 2.400, es decir, números bestiales, 14.000 y el último era 2.400, y si los reemplazamos y estudiamos la respuesta con un intervalo de tiempo muy pequeño, la respuesta es muy rápida y es relativamente precisa. Y esto es muy relevante, que tenga una respuesta rápida para cuando estemos cerca, porque nosotros podemos combinar ambos controladores. En este caso tengo un controlador 1 y un controlador 2 y tengo un booleano que me indica cuál usar. Y yo le digo a mi sistema, ok, ¿quieres llegar a un punto? Utiliza el primer controlador. Pero cuando estés cerca, estés a una distancia de al menos 0,3, básicamente metros, 30 centímetros, entonces cámbiate al otro controlador, que es más rápido y que va a tener una respuesta harto mejor. Básicamente le digo eso. Le digo, cámbiate al controlador, al segundo controlador y utiliza ese hasta llegar a ese punto. Y nos damos cuenta de que nuestro sistema responde mucho más rápido y mucho más eficientemente. Por ejemplo, voy a copiar la línea de código que es la altura de referencia. Entonces, teniendo este controlador con esta serie de parámetros que permiten que mi respuesta sea mucho más precisa y rápida, tenemos una distancia relativamente pequeña, digamos que tenemos una cierta velocidad. Nos damos cuenta que la respuesta de este nuevo controlador va a ser muy rápida, va a ser oscilar un tanto, 5 centímetros, ¿ok? Podemos trabajar con eso, pero va a ser prácticamente instantánea. Y esto es muy bueno porque nosotros podemos mezclarlo con nuestro controlador anterior y entonces podemos decir, ok, ¿quieres llegar a un punto de referencia? Entonces usa el primer controlador, no uses el segundo, pero una vez que tu error sea menor a 0,3, es decir, que te encuentres a menos de 30 centímetros del punto objetivo, entonces, y no estás usando el segundo controlador, ojo, y bueno, estás yendo hacia arriba, pero eso es por la naturaleza del controlador, la les contaré. Entonces deja de usar el primer controlador y usa el segundo, que es mucho mejor para esta tarea en particular. El primero nos sirve muy bien para poder llegar hasta ese punto, pero cuando queremos más precisión, nosotros cambiamos a este controlador nuevo y nos vamos a dar cuenta que la respuesta de nuestro sistema es muy rápida, muy rápida. Miren, ya llegó prácticamente a los 10 metros. Yo le digo otra altura nueva, ¡pum! Ya está ahí, 15,5. Le doy otra altura y bueno, con las bajadas tiene un tanto de problemas, pero después yo le pongo una nueva altura, 17,4 metros. ¡Pum! Ya están los 17,4. Y es muy poderoso esta herramienta. Es muy, muy poderosa y nosotros de hecho podríamos desarrollar controladores especializados para distintas tareas. Para distancias largas, quizás utilizar un cierto controlador, pero luego cuando la distancia se hace mucho más pequeña, utilizar otro que sea mucho más preciso. Entonces quiero llegar a 18,6 metros de altura, subo con mi primer controlador y se fijan que hace el cambio al nuevo controlador y listo. Ya está en la posición objetivo, está 1 milímetro de distancia de la posición objetivo actualmente. O sea, en verdad, el poder detrás de herramientas como esta es muy grande, muy, muy grande, y nosotros podemos hacer cosas bastante bacanas. Entonces, la gracia es que ustedes se inspiren en base a este ejemplo y sepan, combinen los controladores, prueben cosas, intenten para controlar su sistema robótico cosas locas, cosas nuevas, porque quién sabe qué puede funcionar y qué no. Lo mejor es ir experimentando y en verdad teniendo herramientas como Python para poder hacer simulaciones y etcétera, la verdad es que es muy poderoso y se pueden probar muchas cosas muy rápido, se puede bocetear muy rápido. Entonces esa es mi recomendación, en especial si todavía están trabajando en la tarea. Así que bueno,
Habiendo terminado de contar eso, damos por finalizada básicamente esta cápsula de control PIB y control para sistemas robóticos. Espero que les haya servido la implementación, todos los códigos van a estar en la descripción y eso, desearles mucho éxito en su tarea, que les vaya muy bien. Les deseo un muy buen día, muy buena tarde, muy buenas noches cuando sea que estén viendo este video y que estén muy bien. Chao, chao.